Algo que es muy importante entender es que cuando nosotros pensamos en una descendencia, pensamos en hijos, no solo son hijos físicos, sino también espirituales. Porque cuando tú le enseñas a alguien, cuando tú comienzas a compartir tu conocimiento con alguien, también estás engendrando hijos espirituales y emocionales. Y es importante, muchas gracias, comprender que tenemos que hacer un buen trabajo en eso, porque si no, tarde o temprano, Dios nos lo demandará a través del tiempo. Hay un estudio que hicieron hace muchos años atrás acerca de la descendencia e investigaron la descendencia de un pastor y de una persona que estaba en prisión, un convicto. Y el estudio arrojó, después de varios años, varias generaciones, que del pastor, que era un hombre de Dios, habían descendido un vicepresidente de Estados Unidos, varios concejales, médicos, abogados y muchos profesionales que habían bendecido a la sociedad. Mientras que del convicto también había tenido descendencia, pero la mayoría de sus familiares o descendientes habían caído también en actos de delincuencia, en prostitución, y no habían sido personas que aporten de una manera buena a la sociedad. ¿Cuál es la diferencia? Muchos pueden decir, lo que pasa es que hay personas que nacen en cuna de oro. Hay personas que nacen con mejores probabilidades. Y no sé si eso te haya pasado alguna vez por la mente. Así es que fulano de tal tuvo mejores oportunidades porque es de la familia Mackenzie. Es de la familia, qué sé yo, de tal familia, de tal nivel, nació en tal ciudad. Y mira, hoy quiero demostrarte bíblicamente que no depende de la familia o del lugar en donde naciste. Todos tenemos las oportunidades para poder cambiar nuestras vidas cuando sabemos aprovechar las oportunidades que tenemos. Así que quiero pedirte que mires a tu vecino y le digas, hoy tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad de ser bendecidos. Y quiero contarte la historia, o varias historias que están en la Biblia. Vamos a empezar con 1 Samuel, capítulo 7. Te pongo en contexto. Esta que ustedes ven, esta caja dorada que ustedes ven, es una representación del Arca del Pacto. El arca es un poquito más grande, pero para fines ilustrativos lo hicimos de este tamaño. Esta arca representa la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios le mandó a Moisés a construirla y adentro le mandó a que pusieran un pedazo de maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón, que representaba la autoridad de Dios sobre el sacerdote. Estaban dentro del arca y cada vez que el pueblo quería acercarse a Dios, buscaban a través del sumo sacerdote ofrecer ofrendas. Se derramaba la sangre del animal aquí en la parte de arriba, en un lugar que se llamaba propiciatorio, y eso significaba la redención de los pecados del pueblo. Así que esto lo hacían todos los años. El arca representaba entonces la presencia de Dios y el triunfo sobre los enemigos del pueblo de Israel. Pero resulta en un momento que el pueblo de Israel se les ocurre la idea de llevar el arca cuando tenían peleas contra otras naciones. Y en una batalla fueron derrotados y el arca cayó en manos de un pueblo llamado los filisteos. Y los filisteos llevaron esta arca a su pueblo como un trofeo y lo pusieron en el templo de su dios Dagón. Ahora, cuando la Biblia dice que pusieron el arca en el templo de Dagón, Dagón es una imagen de un monstruo con unas manos grandes, y cuando fueron al día siguiente a ver el arca y ver su dios Dagón, la Biblia cuenta que el dios Dagón, la imagen había caído como inclinándose delante del arca. Pensaron que era tal vez un accidente, tal vez algún temblor. Los filisteos volvieron a poner su ídolo en la misma posición, pero al día siguiente nuevamente la imagen estaba así, pero esta vez las manos del ídolo estaban cortadas. Eso significaba que Dios estaba diciéndoles a ellos que nadie se compara a él. Y los filisteos comenzaron a tener plagas. La Biblia dice que comenzaron a tener problemas de salud, comenzaron a crecerles tumores y muchos murieron. Pero además de eso, les voy a decir algo que, aunque la Biblia no es explícita en esta parte, pero es lo que se entiende a través de lo que hicieron los filisteos. Tuvieron otra plaga además de los tumores. Tuvieron una plaga terrible que a muchas mujeres les va a poner los pelos de punta. Tuvieron una plaga de ratones. Imagínate tú estar comiendo y los ratones que te caen en la comida te pasan por los pies por todos lados. Ratones, miles de ratones paseándose por todos lados. Terrible, ¿sí o no? ¡Wow! Impresionante. Los filisteos, ya cansados y horrorizados por todo esto, consultan a sus hechiceros
Y los hechiceros dicen, ¿saben qué? Esta arca es del Dios Todopoderoso, no hay nada que podamos hacer excepto devolverla al pueblo de Israel. Pero nadie la quería tocar. Así que la enviaron en un carruaje hecho o jalado por vacas. Y la Biblia menciona que ellos dijeron, si el carro se regresa para uno de los pueblos de nosotros los filisteos, significa que esto es pura coincidencia. Pero si se va hacia el pueblo de Israel, significa que era el Dios de Israel que estaba enviando las plagas. Pero aparte de eso, en la carreta pusieron 5 tumores de oro que representaban la plaga que habían tenido de la salud y también los ratones de oro. Por eso les digo, había una plaga de ratones. Pusieron el arca sobre los bueyes, o sobre las vacas, perdón, y el carruaje, ¿hacia dónde cree que se fueron? El carruaje se fue hacia el pueblo de Israel, señal de que era Dios el que había enviado esas plagas a los filisteos. Y los filisteos se pusieron alegres de que el arca se haya ido de allí. Y cuando los israelitas vieron el arca, se pusieron felices. Nuevamente habían recuperado el arca. Para ellos representaba la presencia de Dios, como les mencioné. Pero también cuenta la historia que unos israelitas curiosos, como decimos en buen costeñol, sapos, abren el arca, miran lo que hay adentro y 70 de ellos murieron por mirar lo que Dios no les había enviado a observar. Eso lo vimos en el devocional. Si hiciste el devocional, si no lo tienes, por favor, puedes decirle al final para ponerte en el listado de las personas que recibimos nuestro devocional todos los días. Ahora, cuando el pueblo de Israel llega a este momento, quedan atemorizados y en 1 Samuel capítulo 7, versículos 1 en 2, dice textualmente la Biblia, entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años. ¿Cuántos años? 20. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Y es aquí donde comienza el Señor a mostrarnos algunos aspectos súper interesantes. 20 años y no pasó nada en la casa de este hombre llamado Abinadab. No pasó absolutamente nada, porque nadie conocía lo que representaba el arca. Es decir, sabían que la presencia de Dios se manifestaba sobre ella, pero les daba miedo, así que prefirieron guardarla en la casa de este hombre. Y durante esos 20 años dice la Biblia textualmente que parecía que el Señor los había abandonado. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado? ¿Alguna vez te has sentido como que Dios no contesta tus oraciones? Hay personas que me dicen, es que Dios está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer. Por eso hay muchos que no oran, porque dicen, no, es que Dios no me escucha, tiene tantas cosas que hacer. Es bueno preguntarse, si tú como padre tienes varios hijos, ¿a qué hijo atiendes más? Al que se acerca más a uno. Exacto. Dice el doctor, al que se acerca más a uno. Yo lo resumo de otra frase, al que es más cansón. Porque hay hijos que sí son cansones. Hay unos que son insistentes, no sé si te pasa. Sobre todo las mamás, estás en el baño, mamá, estás cocinando, mamá, ¿sí o no? Unos dicen, no es mi hijo, es mi marido. Bueno, pero hay personas que son más insistentes que otras. Y esas personas que son insistentes, tú las atiendes más rápido. Yo creo que eso pasa con Dios. No se trata de que hayamos personas que estamos más cerca de Dios, se trata de algunos que somos más insistentes y perseverantes. Ahora, volvamos a este texto bien interesante, porque aquí es donde quiero hablarte acerca del peligro de la familiaridad. Pasó algo con Abinadab y que puede pasar a cualquier persona en este salón y en cualquier parte del mundo. ¿La familiaridad es buena o mala? Digamos que es buena. La familiaridad es esa confianza que tú sientes en ciertos espacios donde tú tienes personas que te estiman o que te son conocidos. Por ejemplo, si vas diariamente a un lugar como tu trabajo, te sientes en un ambiente familiar, pero el primer día no te sentiste así. Por ejemplo, en este momento, las personas que tienen varios domingos o varios días asistiendo a la iglesia o meses, se sienten en confianza. Por eso algunos abusan, no se van a la cafetería en vez de estar viniendo a orar. Bueno, ya. Pero los que somos ya, de pronto los que tienen menos tiempo, sienten que todavía están en ese ambiente, están un poco incómodos. Los que están en ambiente de familiaridad se relajan, de pronto se sienten más cómodos. El problema radica en cuando la familiaridad te lleva a ti a que lo sagrado se te hace común. Y te lo voy a explicar de esta forma. ¿Conoces personas que en su casa tienen una Biblia abierta siempre en el mismo pasaje y la Biblia está llena de polvo?
Y tú vas a la Biblia, ¡ay, qué bonita Biblia! Pero está llena de polvo y telarañas. Porque muchos toman la Biblia como algo que les trae buena suerte y se han familiarizado tanto a ella que ya no la leen. Y sí, es el libro de Dios y contiene la palabra de Dios, pero ¿por qué no la lees? Ah, no, es que estoy hoy muy ocupado. Si lo familiar se te hace común, estás cayendo en el error de este hombre de Abinadab, que ya el arca era un objeto más de la casa. Estaba allí, pero como si no estuviera. Y yo me imagino que llegaban a la casa, oye, qué bonito. Así, sí, es la casa, sí, esta es parte de la decoración. Es hermosa. Estaba llena de polvo. Había telarañas en el arca porque Abinadab no se preocupaba por ella. No buscaba la presencia de Dios. El objeto más sagrado y sublime que tenían, que era esto, para ellos era simplemente un objeto decorativo de la casa. Y por eso quiero hablarte de los peligros de la familiaridad con Dios. Porque si no lo cuidamos, si no cuidamos, lo sagrado se nos vuelve común y es ahí donde caemos en el error de que podemos menospreciar la presencia de Dios. Por eso yo quiero invitarte que le digas a tu vecino, hay que familiarizarnos, pero no tanto. No abuses. Pasaron 20 años y surge el rey David. El rey David quería que las generaciones conocieran el arca. Él quería hacer un tabernáculo, y lo hizo, de hecho, una tienda en donde iba a llevar el arca y era un momento especial. Había preparado una gran fiesta. Ese día estaba Víctor y Aida cantando y estaban ahí la batería, estaba todo listo. El doctor Sergio cantaba ese día, imagínate, todo estaba perfecto, espectacular, los músicos, las panderetas, todo estaba hermoso. Pero la Biblia nos dice que David le dio una orden al pueblo, especialmente a los hijos de este hombre, de Abinadab. Versículo 6 de Segunda de Samuel. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte a lo que lo hizo. Y fue así como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Y es ahí donde vemos que las buenas intenciones no son suficientes para agradar a Dios. Hay un dicho que se le atribuye a Bernardo Claraval y es: el camino del infierno está pavimentado con buenas intenciones. Es decir, cuando nosotros podemos tener buenas intenciones que no necesariamente le van a ser agradables a Dios. La intención de David era buena: llevar el arca a Jerusalén, llevar al arca a un nuevo lugar, y hacía una gran fiesta para eso. Pero puso el arca en un carruaje, vamos a hablar un poquito más en detalle de esto, y en ese momento cuando uno de los bueyes tropieza, el arca se iba a caer, y viene Usa es el hijo de Abinadab, y la Biblia menciona que al tocarla inmediatamente se muere. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Te voy a explicar en detalle, pero antes de entrar a esto, yo quiero explicarles que aunque las buenas intenciones pueden darse en un corazón puro y sincero, no sirven si no son conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Tú tienes la buena intención de hacer algo. A ver, vamos a imaginarnos que ya finaliza el año y casi siempre en diciembre yo escucho las buenas intenciones de que este año sí voy a bajar de peso. Este año sí, ese pantalón que no me queda, este año sí me va a quedar porque voy a bajar de peso. Empieza enero, vas y te compras los zapatos, la ropa deportiva y en febrero sigue con la etiqueta puesta. ¿Tenemos buenas intenciones? Sí, pero a veces olvidamos que las buenas intenciones no sirven de nada si no hay acciones, y acciones concretas. Decimos, esta vez sí voy a ahorrar, y comenzamos bien, pero no seguimos siendo constantes en el tema de la administración del dinero. O de pronto tenemos la buena intención de reconstruir nuestra área emocional, y esta vez no me vuelvo a enamorar. Y vuelves a enamorarte y de otra peor o de otra peor. ¿Por qué? Porque no haces las cosas conforme al corazón de Dios. Y es ahí donde quiero explicarte esto. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo que el Señor dijo algo muy importante. Mateo 7, 13 y 14. Debemos de entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son
los que la hallan. Te imagínate la metrovía a las 6 de la tarde. 6 de la tarde y estás en el último asiento, muy lejos de la puerta. Estás sentado allí y comienzas a pensar, tengo la buena intención de que voy a salir rápido de aquí. Tengo la buena intención de que voy a poder llegar bien a la puerta. ¿Será que con la buena intención lo vas a lograr? Te voy a explicar que me di cuenta de eso hace un tiempo atrás cuando me tocó subirme en un momento donde estaba repleto. Y a esa hora donde es tanta gente, a pesar de que tengas la buena intención de salir bien, te va a tocar hacer esto. Y si hay dos gordos ahí, ¿sabes por qué? Porque aunque tengas la buena intención de hacer algo, las buenas intenciones no alcanzan. Hay que hacer las cosas pensando cómo lo vamos a lograr. Hay personas que dicen, yo sé que voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico. ¿Y qué estás haciendo para salir de la pobreza? Hay personas que dicen, sí, esta vez sí, mi familia le va a servir a Dios, mis hijos le van... Sí, pero ¿qué estás haciendo para lograrlo? La buena intención no alcanza. Con buenas intenciones no logramos nada menos que tengamos un plan de acción. Voy a tener buena salud, sí, pero ¿qué estás haciendo? Estoy cuidando a mamá, sí, pero ¿qué debes de hacer? ¿Qué debes de dejar? Es ahí donde entendemos algo. Abinadab tuvo la buena intención de tener esto en su casa, David la buena intención de llevarlo a Jerusalén y Usa la buena intención de detener para que no se caiga. Pero se equivocaron los tres porque debieron de haber buscado la palabra de Dios, a ver qué dice Dios. Y resulta que se equivocaron en algo muy importante. ¿No están mis levitas? ¿Se me fueron los levitas? Entonces necesito dos levitas nuevos. Venga por favor David y venga Nelson, que están, como son casi el mismo porte, perfecto. Ellos levitan a la dieta. Para cargar el arca, ¿se acuerdan que les conté que los filisteos, de ellos nació la idea de ponerlo en un carruaje? Eso nunca fue la voluntad de Dios. La ordenanza de Dios es que el arca debían de cargarla los levitas, no ponerla en un carruaje. Así que la forma como podían levantarla, ahora sí cójanla por favor, era así, o ponerla en sus hombros y llevar el arca hacia donde se debería. Esa era la orden del Señor. Podían también virarse y llevarla de esta forma. Lo importante es que el arca fuera trasladada en los hombros de las personas, no de animales. Los animales no pueden suplir a las personas. Ay, quiero firulaje en mi vida. Sí, pero no puede suplir las personas. Las personas, dice la Biblia, somos creadas a imagen y semejanza de Dios. Firulai no es creación y semejanza de Dios. Es creación de Dios, pero no semejanza de Dios. Aunque hay algunos perritos que se parecen a los dueños. Pero bueno, ese es otro tema de otra ocasión. La Biblia menciona que esta era la forma como Dios ordena, no como David lo había ordenado. Puede ser que una persona te diga lo que quiera, pero si va en contra de la palabra de Dios, la responsabilidad de cumplirla es tuya. Hay personas que dicen, no, pero es que de los errores de autoridad se exige, de los errores de autoridad se carga Dios, pero tú eres responsable cuando tienes cabeza e inteligencia para interpretar la palabra de Dios y Dios te va a demandar a ti si no obedeces. ¿Qué pasó con Usa? ¿Quién se murió, David o Usa? Entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas gracias, mis queridos levitas, lo pueden poner allí. Un aplauso a ellos, por favor. Ellos levitan a la dieta. Quiero así de manera breve decirte cuáles fueron los errores que yo encuentro en Abinadab. Lo primero es que volvió lo sagrado común, ya lo expliqué. Y hay muchas personas que cometen ese mismo error. Aún estar en la iglesia se les vuelve algo común. Entrar en la presencia de Dios, la adoración. Recuerdo que en algún momento estaba en una iglesia, estábamos en un momento de alabanza. Los chicos de producción tienen la instrucción de tomar ciertas fotos, pero a veces abusan. Entonces yo tengo que decirles, no abusen. Estaba un día en un momento en una iglesia orando, me tocaba predicar y estaba pero concentrado adorando a Dios. Era un momento donde había un ambiente espiritual, una atmósfera que se te ponía la piel de gallina. Estaba así, pero inspirado, hablando con Dios, estaba llorando y en ese momento escucho un... Y yo seguía, yo dije, Señor, me estás llamando. Y yo siento que alguien me toca, y era uno de los de producción que está, pastor, sonría. Y yo le hice así, pero no le estaba sonriendo, le estaba gruñendo. Yo estaba en la presencia del Señor y me interrumpe.
Hay personas que para ellos la presencia de Dios se le vuelve algo común. Entonces en los momentos de oración pueden estar haciendo cualquier cosa, están en el celular, están comiéndose algo. Cuando tú necesitas la presencia de Dios, se te hace tan importante, suspendes cualquier cosa porque necesitas, deseas, anhelas estar en la presencia de Dios. Y si tú como cristiano has perdido eso, ya te da igual si vienes a la iglesia, si lees la palabra, si haces devocional, algo está pasando. No se trata de la iglesia, no se trata del pastor, se trata de ti. El arca estaba en la casa de Abinadab, pero no pasaba nada. Pero vamos a ver que luego va a otra casa y en esa casa sí pasa algo. Es que no depende de la persona que predica o del lugar, depende de ti. ¿Cuál es tu actitud para buscar la presencia del Señor? Si tú estás aquí, puedes poner al mejor predicador, a la persona más santa del mundo, pero si estás distraído, buscando tu celular, pensando en la gente de mañana, pensando en las cuentas, no estás buscando la presencia de Dios, no va a pasar nada. Por eso muchos dicen, ay, ¿por qué Dios hace milagros allá y en mi vida no hace? Tal vez porque no estás buscando la presencia de Dios con la misma desesperación que otros lo están buscando. Y eso fue lo que pasó para Abinadab. Entonces lo común, lo sagrado, se volvió común. Otra enseñanza que vemos de la vida de este hombre es que no le enseñó a sus hijos lo que la Escritura decía. Por eso es que perdió a su hijo Usa. Porque si le hubiera enseñado, no lo pongan en una carreta, tienen que ponerlo en esta forma, en los hombros de levitas, si hubiera salvado Usa. Qué importante es que nosotros le comuniquemos, le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Muchos padres dicen, sí, anda la Biblia, sí, ahí está la Biblia, léela. Pero nuestros hijos aprenden más de lo que hacemos que de lo que le decimos. Eso es muy importante. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo le modelamos el buscar al Señor? Nosotros tenemos por lo general los lunes nuestro espacio de familia y tenemos nuestra célula familiar y oramos en la noche y cuando no le hemos podido tener el lunes, lo corremos a otro día, pero nuestros hijos saben que ese es nuestro espacio, donde leemos la palabra, donde oramos y compartimos una enseñanza. Somos intencionales. Tenemos que tener no solo la buena intención, sino tener claro el plan, cómo lo vamos a lograr. Entonces, ser intencional y tener el plan de cómo vas a lograr, de que tu familia le sirva al Señor o comprenda las Escrituras. Creo que es importante que entendamos que las generaciones siguientes van a ser afectadas y este es otro punto importante, otro error de Abinadab, no pensó en sus generaciones. Es clave que pienses cómo van a ser tus hijos, cómo van a ser tus nietos. ¿Cómo van a ser tus descendientes? Ahora, si tú eres soltero y tú dices, yo no tengo hijos, pero tienes hijos espirituales, gente que va a aprender de ti, o algún día tendrás hijos. ¿Cómo quieres que sean? Por eso es que Abinadab no es un buen ejemplo, no fue un buen testimonio. Además de eso, puso su vida emocional antes que su vida espiritual. Y hay personas que viven sujetos, sus principios viven sujetos a lo emocional. Así que muchos, ¿por qué no viniste a la iglesia? Es que no me sentía a gusto. Es que yo no puedo ser hipócrita. No me nace. Y eso significa que eres un cristiano emocional. Yo no sé si cabe el término, pero yo conozco muchos cristianos que hoy en día podríamos decir que son bipolares. Un día están bien y un día, no, yo no quiero saber. No, es que no me saludaron en la iglesia. Es que nadie me llamó. O sea, es que yo tengo que entender que yo vengo para buscar a Dios. Yo vengo a leer las Escrituras y a encontrarme con mi Señor. Ese es el espacio donde yo estoy con Dios, con Él, con mi Rey. Ahora, un cristiano emocional es un cristiano que sujeta sus principios a su emoción de turno. Y por eso un día lo ves eufórico, pero otro día lo ves completamente deprimido, completamente aislado de la presencia del Señor. Ten mucho cuidado porque los cristianos emocionales viven en una ruleta rusa, viven en altibajos de acuerdo a sus emociones. Imagínate que un día tú vas a la presencia del Señor y le dices, Señor, por favor, necesito que me hagas este milagro. Y Dios diga, ay, lo que pasa es que hoy día no estoy de humor. Otro día, vente, con mucho gusto. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes si tú vas a hacer una cola en un banco y estás 2 horas allí? O vas a una institución del Estado y estás haciendo la cola después de 2 horas y ya te duelen las piernas, por fin llegas a la ventanilla y cuando la chica te va a atender, tú le das tus papeles para el trámite y le dices, ¿sabes que no le puedo hacer el trámite? ¿Por qué? Porque no me siento emocionalmente conectado con usted. ¿Te sentirías bien?
¿Por qué condicionamos nuestras convicciones a las emociones que sentimos? Venimos a la iglesia solo si me siento de un buen estado, solo si me siento bien. Leo la Biblia o hago algo u ofrendo de acuerdo a mi estado emocional. Entonces, por eso muchos cristianos viven en un vaivén emocional. Te invito a que le digas a tu vecino, no podemos ser emocionales. Ahora, ¿entonces reprimimos las emociones? No, son parte de nuestra vida, pero no fueron hechas por Dios para dirigirnos. Porque imagínate que yo le diga a mi esposa, mi amor, yo te amo, pero ya no me siento conectado emocionalmente contigo, sino con la vecina. Ese día me pone un ojo morado. No podemos nosotros vivir una vida, una ruleta rusa emocional. Vamos a 2 Samuel capítulo 6. Y dice en la Biblia que ahora surge en escena otro personaje. Dice la Biblia que David le dio miedo porque ya se dio cuenta que si alguien tocaba esta arca se moría. Eso le pasó a Usa. Así que a David le dio miedo. Y él hace una pregunta, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. Es decir, como a David le dio miedo, dijo, si alguien la toca se muere. No, yo no la llevo a mi casa. Y vio a Obed-Edom y le dijo, ¿sabes qué? A tu casa, ¿no? Llévatela a tu casa. Imagínate la cara de Obed-Edom, a mi casa, sí. Pero Señor, acaba de matar. Sí, pero no te va a pasar nada, tranquilo, llévala a tu casa. Obed-Edom, que era un personaje que no se lo conocía hasta ese momento, o se hablaba casi nada bíblicamente de él, es un personaje que había ya estado cerca del arca porque había sido uno de los personajes escogidos para estar siempre en la puerta del tabernáculo. Así que Obed-Edom ya conocía el arca y él sabía que había algo allí especial. Y mira lo que dice la Biblia un poco más adelante, versículo 11. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. ¿Cuántos meses? Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. ¿Sabes qué pasó en esos 3 meses? A Obed-Edom le fue bien en los negocios, nadie se enfermó, las vacas comenzaron a procrear más, sus rebaños comenzaron a crecer. La Biblia dice que el Señor lo prosperó. ¿A quién le gustaría que le pasara lo mismo que a Obed-Edom? Levanta tu mano si te gustaría, ¿sí o no? Uy, chéverísimo, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo ha bendecido Dios a Carlos Nelson? ¡Wow! Mira cómo ha bendecido Dios a María. ¡Uy, Mariux! Oiga, se compró un carro nuevo, Luis. ¡Wow! Nelson abrió como 10 panaderías. ¿Es bueno o no? Claro que en nuestro contexto inmediatamente dicen, abrió 10 panaderías. Para mí que en algo chueco anda, ¿no? Para mí que el pancito no tiene harina blanca, sino otro tipo de... Pero ese no fue el caso de Obed-Edom. Dice la Biblia que a Obed-Edom lo bendijo Dios. Y también dice la Biblia que bendijo a los de su casa. Y es aquí donde vemos la diferencia entre Abinadab y Obed-Edom. Dice la Biblia que Obed-Edom esos 3 meses el Señor lo prosperó y lo bendijo a él y a toda su familia. ¿A cuántos nos gustaría que Dios, además de bendecirnos a nosotros, bendiga a nuestros hijos, bendiga a nuestros nietos, bendiga a nuestros discípulos, bendiga a nuestra gente? ¿A ti te gustaría, sí o no? A mí también me gustaría. Pero quiero compartirte los principios que puso Obed-Edom, algunos, porque vamos a hablar varias semanas sobre este personaje y lo que hizo. Y lo primero que quiero compartirte es que la prosperidad no es suerte, es trabajo diligente y obediencia a Dios. Obed-Edom fue un hombre que supo entender la oportunidad. Él no se puso mal. No, Señor, David, busca otro. ¿Cómo vas a meter esta arca en mi casa? Si yo fuera Obed-Edom, la verdad lo hubiera pensado 2 veces, porque si yo llevo esta arca a mi casa, mi hija Valentina la coge de casa de muñecas, yo le digo a mi hijo Caleb, no te metas ahí, ya lo veo metido allí. Pero Obed-Edom fue diferente. Obed-Edom tenía 8 hijos. No había redes sociales, no había televisión, entonces 8 hijos. Sin embargo, la Biblia nos da a entender que algo que hizo Obed-Edom fue enseñarle a sus hijos a respetar la presencia del Señor. Estás enseñando a tu familia a buscar a Dios. Te sientas con tus hijos a enseñarles cómo orar, cómo leer la palabra de Dios. Tienes ese espacio para poderle decir a tus hijos, ¿sabes qué? Yo he entendido esto de este pasaje de la Biblia. El otro día le dije algo a mi hijo y lo digo con mucha sencillez, pero también lo digo con mucho orgullo.
Y yo dije, mira, él me supo mencionar a un cantante, bueno, y la vestimenta y todo lo demás, y lo que hace. Y yo le dije, mira, hijo, tú tienes que ser como yo. Entonces me queda mirando y dijo, papá, habla serio. Sí. Sí, tú tienes que ser como yo. Pero no es solo me refiero a la vestimenta, no es tanto la vestimenta. Si que yo le digo a mi hijo, mira, yo busco a Dios, yo leo la Biblia, ves cómo trato a tu mamá, ves cómo yo trabajo para poder sostener el hogar. Tú tienes que ser como yo. Y el día en que tú seas grande, tienes que casarte y ser feliz con una mujer como yo soy feliz con tu mamá. Y cuidar a tus hijos como yo te cuido a ti y a tu hermana. Y mi hijo me dice, así es, papá. Cuando tú llegues a tener esa autoridad para hablarle a tus hijos, te felicito. Y es lo que nosotros debemos de buscar. Ser hombres con autoridad. Nos está faltando padres que tengan la autoridad para decirme, tú tienes que ser como yo, porque yo sigo a Cristo. Y tal vez tú digas, ay, qué soberbio. No se trata de ser soberbio porque no soy perfecto. No lo soy. Eugenia te puede dar una lista de imperfecciones que hay en mi vida. Pero detrás de esas imperfecciones hay un hombre que a pesar de que se equivoca, se levanta para buscar a Dios y decirle a mis hijos y a mi esposa, los amo cada mañana. Amén. Otra enseñanza que podemos sacar de Obed-Edom es que él buscaba la presencia del Señor más allá de las creencias religiosas o místicas. No hizo del arca un objeto místico. Hay personas que tienen sus objetos místicos a pesar de ser cristianos y todavía guardan por allí la penca sábila arriba de la puerta o la herradura o la cabalonga o su amuleto. Como cristianos eso ya no nos queda. Es tiempo de entender que Dios no bendice amuletos o fórmulas mágicas. Simplemente en la palabra de Dios está escrito aquello que necesitamos entregarle a Dios, que es el corazón. Deja ya de creer en amuletos. Y este año sí, entonces voy a ir con mi maleta el 31 de diciembre para ver si me voy de viaje. Ay, me voy a poner el calzoncillo naranja para ver si consigo suerte en el amor. Y comenzamos a tener esas creencias que a la larga nos llevan a distanciarnos de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia como padre? ¿Qué dice la Biblia como esposo? ¿Qué dice la Biblia acerca de los negocios? En la Biblia vas a encontrar una riqueza ilimitada. Y otro punto muy importante que entendemos en la vida de Obed-Edom es que la actitud que hoy tomes afectará positiva o negativamente a tus generaciones. Y mira lo que dice Primera de Crónicas 26. Si me ayudas con la música, Primera de Crónicas 26 nos dice algo tremendo con respecto a la familia de Obed-Edom. Dice así, los hijos de Obed-Edom, también porteros, fueron Semaías, el mayor, Josabad, el segundo, Joa, el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto y Sacar el séptimo, y Peulta el octavo. Y Dios había bendecido a Obed-Edom en gran... Tú puedes decir, pero los hijos de Obed-Edom eran porteros. Sí, pero ser portero en esa época no es igual que en este tiempo. Estamos hablando que ocupaban un cargo súper importante. Ellos custodiaban el lugar donde la presencia de Dios se encuentra. Hay gente, por ejemplo, que en este tiempo menosprecia el ser pastor. Y muchas personas creen que ser pastor, el otro día alguien me dijo, ¿usted es pastor? Sí. ¿Y no trabaja? Y digo, claro, ¿y cómo cree que sostengo mi familia? Porque mucha gente no entiende que el pastor también trabaja. Todos los que nos dedicamos a la obra de Dios tenemos que trabajar para sostener. Cuando quieran algún día les puedo enseñar cómo administrativamente se te tiene que llevar las cosas del Señor. Pero hay algo bien interesante. Ellos entendían, Obed-Edom entendió, que su decisión iba a afectar a sus generaciones. ¿Qué sentirías si Dios te muestra en una pantalla que tus hijos y tus nietos van a ser siervos de Él? Que tus hijos y tus nietos van a tener hogares estables. Y van a ser personas que lo amen profundamente a Él. Producto de la decisión de que tú le permitiste entrar en tu casa y no le cerraste las puertas de tu corazón al Señor. O de pronto, Dios también te permite ver que tus hijos van a ser profesionales, exitosos en la parte económica y académica, pero divorciados, borrachos, drogadictos, porque hay académicos con muchos títulos en su pared, pero con un gran vacío en su corazón, que no tienen hogares estables, tienen vidas emocionales terribles. Un día están con una persona, otro día con otra, pasan de trabajo en trabajo, o para no irnos muy lejos, y a las pruebas me remito, decía mi abuelito, miren las noticias,
para saber cuántos de cuello blanco están huyendo porque se encontraron cosas turbias, a pesar de que son académicos preparados. ¿Estamos o no? El éxito de un hijo no se lo puede medir por su área académica, ni por su área profesional. El éxito de nuestros hijos y de nuestra familia lo medimos de acuerdo a su temor al Señor. Cómo ellos se relacionan con Dios. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Y cómo es mi hijo o mis hijos en su relación con el Señor? Y Obed-Edom entendió esto, así que sus hijos, dice la Biblia, fueron bendecidos en gran manera. Y mira lo que dice el versículo 6. Semaías, el hijo de Obed-Edom, tuvo hijos, ¿qué dice? Muy capaces, que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Dios bendijo a Obed-Edom y a sus hijos, porque hubo un hombre que entró o permitió que entrara la presencia del Señor a su casa y cuidó eso como un tesoro. ¿Cómo estás cuidando hoy tu relación con el Señor? ¿Cómo estás cuidando hoy tu comunión con Dios? ¿Cómo estás cuidando hoy la presencia de Dios en tu casa? ¿Permites que la presencia de Dios llegue allí? ¿O eres de las personas que no te interesa lo espiritual? Que le huyes a la oración, que le huyes a la palabra de Dios. La palabra nos dice que este hijo de Obed-Edom y todos los hijos fueron hombres muy capaces. Fueron personas que cuando pasaban les decían, wow, mira, ahí va el hijo de Obed-Edom. Qué bueno que mañana digan, ¿sabes qué? Ahí va el hijo de fulano y tal. Es un gran hombre de Dios, es una gran mujer. Que el día de mañana aún hayan personas que te recuerden porque tú depositaste en su corazón la semilla del evangelio. Y un poco más adelante, versículo 7, sus nombres fueron Odni, Rafael, Obed y el Sabat. Sus parientes, Eliú, Amaquías, fueron también hombres muy... Mira que la Biblia es reiterativa. Fueron capaces. ¿A qué se refiere? Que les fue bien, que Dios los bendijo. Dios bendijo las generaciones de Obed-Edom, producto de su amor y su fidelidad por su presencia. Porque él se arriesgó. No cometió el error de Abinadab. Sí, un objeto más. Sí, que venga aquí a mi casa y nada más. Sí, venga, abra un grupo nada más a mi casa. Sí, vengan a orar. No era religioso. Dijo, no, que entre en la presencia del Señor. Vamos a orar en mi casa. Vamos a levantar un altar de adoración. Yo quiero hoy que tomes la decisión de decirle, Señor, yo necesito tu presencia en mi casa, en mi vida. Mi familia te necesita, mis hijos te necesitan. Y no desmayaré hasta que mis generaciones estén en tu presencia, estén delante de ti. Tenemos que entender que esto es algo muy serio, muy sublime. No hablamos solo de nosotros, hablamos de nuestras generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. No podemos ser egoístas y tan solo pensar, ya estoy bien, no va a pasar nada. Hubieron reyes en Israel que pensaron así. Uno de ellos, Ezequías, que fue un hombre de Dios. Cuando Dios le dijo, por enseñarle al rey de Babilonia todos tus tesoros, no te quedarte callado, es decir, por andar de presumido, un día vendrán los de Babilonia a arrasar todo lo que tienes, pero no será en tu tiempo. Será en uno de tus hijos. Y él dijo, bueno, al menos en mis tiempos habrá paz. Eso es pensar egoístamente. Tal vez tú digas, bueno, pero yo tengo mi trabajo, ya mis hijos tendrán que tomar sus propias decisiones. No. Dios quiere que tu bendición se esparza hacia tus generaciones. Que tus generaciones también reciban una bendición. Muchos oramos por la bendición de Abraham. Señor, yo quiero que Dios me prospere como Abraham, como Isaac, como Jacob. ¿Lo queremos, sí o no? Queremos la bendición de nuestros antepasados. ¿Y por qué tú no piensas en dejarle a tus siguientes generaciones, a tus descendientes, también una herencia de bendición? Por eso este tema le pusimos así. Es importante entender que debemos de dar bendiciones generacionales, que nuestras generaciones siguientes tienen que tener un corazón dispuesto a buscar a Dios, porque les enseñamos. Termino con el versículo 8. Todos estos descendientes de Obed-Edom, entre ellos sus hijos y nietos. 62 en total. 62, en total. Eran hombres muy capaces. ¿Y qué más dice? Tenemos buenos profesionales, pero incompetentes. Es la verdad. Tenemos jueces y y todo lo que quieras, que son muy incompetentes.
Y a veces uno le da coraje, ¿sí o no? Dice, ay, cómo quisiera. Pero ¿te has puesto a pensar qué tan competente eres tú como papá o como mamá? Si viniera Dios a evaluarte, no vamos a poner a tus hijos en ese compromiso, pero si viniera Dios a evaluarte del 1 al 10, 10 la máxima calificación y 1 la mínima, ¿cuánto te pusieran como padre? Ay, me pusieran -1. Analiza. ¿Qué está pasando con tu paternidad, con tu maternidad? Si pusiéramos a Dios, le pidiéramos a Dios que nos evalúe, ¿cómo estamos nosotros en buscar su presencia? Yo quiero ya ir terminando con esto y quiero pedirles que nos metamos un buen tiempo de oración. Yo creo que es tiempo ya de romper el molde. Que cuando estemos adorando al Señor sea algo entre tú y Dios. Yo tengo un inconveniente que se los voy a confesar. Yo no soy muy buen bailarín. De hecho, cuando mi esposa me vio bailar, como que lo pensó y dijo, pero ya le habíamos prometido, así que ya no le tocó de otra, ¿no? Pero cuando tocaban las alabanzas y yo me ponía a danzar, yo recuerdo que una vez alguien me dijo, yo estaba danzando, y yo me identifico mucho con David porque me meto en la presencia del Señor y me olvido del mundo. Entonces recuerdo que una estaba bailando, estaba danzando en la presencia del Señor, y una chica me miró y me dijo, qué feo que bailas. Yo la miré y dije, tú qué chismosa que eres. Y uno tiene que estar mirando al Señor. Cuando yo estoy danzando o estoy orando, yo me imagino, trato de imaginarme que está Dios delante de mí y yo comienzo a hablar con Él. Cuando estés en la presencia de Dios, estés buscando la presencia de Dios, borra todo el mundo de tu lado. Esto es entre tú y Él. Deja el celular a un lado, deja tus preocupaciones a un lado y comienza a buscarlo con toda la intensidad, con todas las fuerzas de tu corazón, como si tu vida dependiera de ello, porque de eso se trata, de que tu vida depende del Señor. Llamados a anunciar